Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres. Me da asco que alguien no tenga otro recurso más que entregarse a una relación que de normal no la haría. ¿Alguna vez has pagado por ¿Vale? sexo? Bueno, pero vamos a ver. Yo, afortunadamente, no he necesitado recurrir a eso. Y entre otras cosas te diré, no me produce ninguna satisfacción saber que están por mí Por dinero. solo por dinero. Hombre, dice una verdad, y es que él no pagaba, claro. La Pagábamos cosa es todos. muy simple. Pagábamos los demás. Dios bendito, qué ridículo más espantoso. Qué cosa más horrible. Bueno, luego les vamos a contar los casos que aquí, según vas preparando la documentación, te salen otros, porque ya ha salido Nicole. ¿Y quién es Nicole? Bueno, se lo hemos contado en otro bloque. Bueno, pues Nicole es una persona que tenía relación con ella, Koldo García Izaguirre. ¿Cuándo? Cuando Koldo García Izaguirre era el portero de uno de los puticlubs de Pamplona. ¿Y ella dónde trabajaba? En Olimpo, que era otro puticlub de Pamplona. Pues ya saben, una historia de amor, como otra cualquiera. Bien, pues en ese momento se ponen en contacto. ¿Y dónde acaba la Nicole de Koldo? Acaba con Ábalos. Dice, pues hombre, si vienes del Olimpo, que hay prostitución, pasas por Koldo, se la pasas al jefe, ¿cómo le llamamos? Empieza por prosti y acaba por lo que se imagina, ¿no? Digo yo, no lo sé. ¿Pero saben dónde acababa? En otro enchufe en una empresa pública, que es la radiografía de todo lo que está pasando. En unos momentos les vamos a hacer, pero les voy a dar la palabra a Luis Fernando y a Sandra, porque les vamos a hacer la radiografía de todos los casos, no solamente de los de ahora, porque es que de casta le viene al galgo, ¿vale? Y lo de casta no va con doble sentido. Porque es que entre Titos Bernis, entre los Don Ángelos de los caso ERE, entre el caso FAFE, entre el chofer de la coca y nos vamos de putas, perdón por la expresión, pero es que era la que utilizaban ellos. O sea, de verdad, y lo que ha aparecido en Koldo, PSOE, los pisos de señoritas, Ábalos, que debe tener unas agujetas de agárrense y no se meneen. Es que de verdad... Lo más grave aquí, yo creo que es evidente, es, como tú bien dices, que es que lo pagamos todos, no lo pagan ellos, y por otro lado, el cinismo y la hipocresía de un partido socialista que, bueno, escuchábamos a Ábalos decir que estaba totalmente en contra de la prostitución, pero tenemos a una ministra de Igualdad que presume de que lo que quiere hacer, su máxima aspiración en esta legislatura, es una ley que permita abolir la prostitución y, sin embargo, guarda silencio cuando tiene todos estos casos en la historia del Partido Socialista. Es verdad que al final de la semana se ha tenido que pronunciar sobre el caso Ábalos y ha dicho que sí, que siente una decepción tremenda, pero la realidad es que a principios de la semana le entrevistaban en el diario El País, donde decía efectivamente que quería culminar la legislatura con una ley para abolir la prostitución, y ahí ella no consideraba importante decir nada sobre su compañero de partido ni sobre todos los casos anteriores. Tampoco lo consideraba, por cierto, y esto también me parece dramático, interesante la periodista que en ningún caso le preguntaba, oiga, ¿usted que quiere abolir la prostitución? No sé, ¿ha pensado en cómo hablar con encaja? sus compañeros? Menudo papelón la compañera, ¿eh? Menudo papelón, quieres decir que es Menudo una papelón vergüenza que no haya que preguntado. tendría que haber preguntado, Hombre, que quedó retratada. Vamos. totalmente. Yo quiero recordar que Koldo García Izaguirre era el hombre que susurraba los avales de Pedro Sánchez. En el peyote iba Koldo, en el peyote iba Ábalos, en el peyote iba Santos Cerdán y en el peyote iba Pedro Sánchez. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿A dónde iba el peyot? Me pregunto yo, ¿vale? Porque tiene una pinta de cantinela de estas, ¿eh? De era un domingo a la tarde y ahí iba el peyot, de mucho cuidado. De todas maneras, Carlos, mira, voy a romper una lanza. O sea, yo que cada uno haga lo que quiera, pues a mí me parece muy bien. No, si yo opino lo mismo, Yo no pero voy no a con mi criticar, dinero. yo no voy a criticar que al señor Ábalos quizá le guste ese tipo de prácticas, o que le guste a Koldo, o que le guste a Tito Berni, o que le guste el de la FAFE, o que le guste a tantos de los que vamos a hablar en el día de hoy. Pero, oye, hazlo con tu dinero. Es que si han ido a la cárcel y si nos hemos enterado es porque pasaban una cosita que era una tarjeta que rellenaba esa tarjeta. Tu dinero, el mío y el de la gente que nos escucha. Y dos cosas más, yo lo he dicho y lo he dicho en otro bloque, a mí la prostitución cuando es libre, es decir, tú haz con tu cuerpo lo que te dé la gana, pero el entorno en el que se movían estos y las fechas en las que se movían no encaja demasiado con un entorno de mujeres libres, ¿vale? Lo digo porque, a ver, de Pamplona soy yo, y yo estoy descubriendo ahora el submundo que existía. Yo es que ni conocía toda esta historia, o sea, han empezado a salir puticlubs por todas partes. Esto es una cosa surrealista, o sea, la Navarra profunda debía ser la Navarra Koldo, ¿vale? Sí. Bueno, pues en aquella época, y me estoy refiriendo a años que si 90, etcétera, a ver, en esos ámbitos, mujeres libres, que me da a mí que cero,
¿vale? Entonces estamos hablando de otra cosa. Es decir, no era una persona que libremente decidía hacer lo que le da la gana con su cuerpo, sino que había otro que le retiraba el pasaporte y decidía lo que iba a hacer esa mujer con el cuerpo de ella, el otro. Y en ese mundillo era en el que se movían, y eso no es a lo que nos estamos refiriendo nosotros como prostitución libre, porque cada uno hace con su cuerpo libremente lo que le da la gana, ¿vale? Eso uno. Y dos, que tenga las santas narices de ir por ahí hablando de la abolición de la prostitución, que eso- Pedro Sánchez, que también se ha venido arriba. Yo tengo todavía algo pendiente del Congreso del Partido Socialista, un compromiso, y es el de la abolición de la prostitución. Os iba a pedir, y me habéis pillado aquí con el móvil, os iba a pedir el 29. Atención, Adriana Lastra. Esas cosas que se hacen en pisos. Ya te digo yo que sí se hacen en pisos. Con señoritas. La prostitución y la explotación sexual es uno de los rostros más terribles de la violencia contra las mujeres. No es posible construir un país en igualdad mientras convivamos con violaciones de derechos humanos en las carreteras, los parques, los polígonos y los pisos. Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, ¿has hecho una petición de investigación interna del partido para ver qué ocurría con los pisos de señoritas donde, según Víctor de Aldama, iba gente de tu partido? ¿Lo has hecho? ¿O es que tienes un cinismo que no te lo pisas? Es que es ese la es el problema. hipocresía y el Por eso yo cinismo, decía claro. lo de la hipocresía y el cinismo, ¿eh? Hipocresía y cinismo de la izquierda política y también de las feministas, que hay que recordar que las feministas clásicas están en contra de la prostitución, proclaman abolir la prostitución, se manifiestan en las calles y guardan silencio sobre todos estos casos. No son capaces de decir nada. Cuando si todos los casos de corrupción que tenemos sobre la mesa en los que aparece la prostitución, y ahora estamos hablando del caso Koldo, pero tenemos el caso ERE, el de la FAFE, el Tito Berni, si todos esos casos con prostitutas salpicaran al Partido Popular, tendríamos Bueno, un 8M Dios plagado de bendito. pancartas, de fotografías, de insultos, pero como a quien afecta es al Partido Socialista, entonces guardamos silencio. Y eso es a mí lo que me parece particularmente grave y, por supuesto, cínico, claro. Vamos a ver a Ábalos, que tiene más. Ahora te doy la palabra. Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras. Me ha parecido intuirle una sonrisilla. Sí, O entre sea, me ha esto... parecido, dice, o sea, debía estar abriéndose así el labio, que espérate que se va a salir la risa. Pero es que escuchas esto Jessica, y no lo escuchas oigas. lo de Nicole, Adriana no lo Lastra oigas. con los pisos y dices, es que parece que está hecho con inteligencia artificial para reírnos. Es que no, es que es real. O sea, que tengamos que aguantar esto, que esta gente venga a darnos lecciones, de verdad que me parece increíble. Y luego hay una cosa que a mí me parece espectacular, que es este mantra de la abolición. La abolición de la prostitución. Como si Si el hecho de pudieras, coger el BOE y poner en una ley, voy a abolir la Ah, bueno, ya, prostitución, total. vayas a acabar con el problema. Cuando, oye, a lo mejor, como le han pedido en muchas ocasiones también al Partido Socialista, miembros del colectivo de las prostitutas, oye, lo mejor es que lo legalices porque así se garantizarían unos mínimos, habría cierto control. Oye, ¿por qué no vas en esa dirección en lugar de abolir, a prohibir y a decidir que no se puede? Porque a lo que conduce eso es a más trata de blancas, a más precariedad, a más marginalidad y a más problemas para este tipo de Pero que no les pidas un razonamiento. Si ellos lo que están haciendo es un guiño porque les avanza Podemos en el tema feminista y dice, venga, vamos a decir que abolimos la prostitución. No han hecho ni la más mínima reflexión, pero si lo estaban debatiendo, vamos a ver, que en época en la del Tito Berni, el Ransés y el Pub Sombras y los pantalones a media asta, estaba discutiendo Tito Berni la abolición de la prostitución. Claro. Bueno, Que no sabemos si efectivamente, cortó la sesión y dijo, esperen que tengo cita. Hombre, El diría, día- necesito probar esto para saber cómo funciona, Pero- ¿no? ¿Cómo que probar? Agotar, ¿no? Más bien las existencias. Pero es que ese día fue particularmente, entiendo que te refieres al Día Internacional El contra Día de la Autos, Trata, que el sí, día que sí. 23 de septiembre de 2020, que en el Congreso de los Diputados se está condenando la prostitución y lo que hace este señor, según sale, es irse al burdel Sombras a seguir la fiesta. O sea, es que de verdad, es que no se puede ser más hipócrita. Pobrecillos en el burdel Sombras, que hay que decirlo, que estaba en el Viso, era donde se reunían pues, para hacer sus cosas, este tipo de cosas de prostitución, los de la trama del Tito Berni. Bien,
ya no están allá. Lo digo porque la pobre familia que vive allí ha salido por todas partes diciendo, por Dejadme en favor, paz. que dejen de venir aquí. Ya no estamos los guarros, ahora estamos los decentes. Por favor, dejen de venir. Ahora vive aquí una familia, déjennos ya en paz. Porque está yendo la gente al local, porque salieron las imágenes del pub Sombras y los pobrecillos ya no pueden más. Les aparecen allí borrachos, guarros a las 2, 3 de la mañana, doc, 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 y están los niños durmiendo dentro. Dejen en paz ya a los pobrecicos de la casa aquella. Es tremendo, pero es que... Dejen en paz es porque por si esto va destinado y nos está viendo alguno de los amigos de Ábalos, ¿eh? Sí, no, es impresionante la desfachatez y la hipocresía, que al final es lo peor de toda esta historia. Y lo peor no es solo la hipocresía, sino, de nuevo, el delito, que es que se gasten nuestro pague con dinero dinero público, en, claro. en estas cosas. Ana Redondo, que también se ha venido arriba. Está pendiente la abolición de la prostitución y tenemos que dar un paso decidido para abolir la prostitución. No, si pasos decididos daban un montón. El pequeño problema es que los daban en dirección al prostíbulo. Este es el pequeño problema, pero vamos, será por pasos decididos. Venga, caso ERE. Los gastos en prostitutas del Don Ángelo y el chofer de la Coca. Se quedaron a gusto, pero es que había comentarios de todo tipo. Oye, del chofer de la Coca, dile que traiga la Coca. Oye, ¿dónde nos vemos? Nos vemos en el puticlub, tal. ¿Con el dinero de qué? De los ERE. ¿Qué eran los EREs? Que es que ya... Claro, ya se nos olvida la historia. Eran las dotaciones y las subvenciones y los fondos públicos para aliviar la situación de la gente que se quedaba en el paro en los EREs, expedientes de regulación de empleo, es decir, despidos masivos. ¿Qué hicieron con ello? Prostitutas del Don Ángelo y el chofer de la Coca. ¡Hala! Vamos a festejar. Venga, caso Fafe, que fue una ramificación. El exdirector de la Fundación Andaluza, del fondo, volvemos a lo mismo, partidas que eran sociales para gente que lo estaba pasando mal. Fondo de formación y empleo, ¿para quién? Para los parados, para que encontrasen o formación o lo que fuera y pudiesen ponerse a trabajar en otra cosa. Condenado a 6 años por pagar en prostíbulos con dinero público. Vamos por 2, venga, adelante. Esto que ven, pues es la fotografía esta a la que yo me suelo referir de a media asta con los pantaloncillos, que da un asco y una vergüenza que agárrense ustedes y salgan corriendo, porque Dios bendito. Caso Tito Berni. Y aquí le ven al mismo diputado que efectivamente que estaba en el momento en el que estaban en el Día Internacional de la Mujer diciendo que era una vergüenza la prostitución y que por lo visto debieron salir todos corriendo y dice, espera que no llegamos, a ver si se acaba esto de lo de las mujeres, que tenemos que llegar a lo de las mujeres, lo que ellos consideran que son mujeres. O sea, esto, el caso Tito Berni, acabó en esto. Por cierto, había otras fotografías donde se veían unas rayuelas así, blancas, que me da que espárragos de Navarra no eran. Venga, vamos con más casos. Caso Tito Berni, caso Koldo, PSOE, llámanlo X. Bueno, nos vendió José Luis Ábalos que mi novia, Jessica, decía mi novia, hasta que descubrimos que mi novia, su novia, ¿vale?, había salido de un catálogo de prostitución. Es más, es que después siguió con prácticas de prostitución, ya no ella, pues porque había subido de estatus, claro, después de pasar por una empresa pública, ¿cómo no vas a subir de estatus? Bueno, pues después de pasar por una empresa pública, no, por 2, resulta que es ella la que está gestionando, con una comisión creo que del 30, del 35%, tócate las narices, no voy a hacer chistes con esto, pero bueno, la labor o las relaciones sexuales que mantienen el resto de prostitutas que ella gestiona. Vamos, una madame de prostíbulo. Venga, adelante, los pisos de señoritas, que está por esclarecer, dice Ángel Víctor Torres que si él no ha estado, que si ha estado... Bueno, Aldama le está acusando de utilizarlos, pero no le ha acusado solamente a él, le ha acusado a Ábalos, le ha acusado a Koldo García Izaguirre, es decir, es que tenemos por todas partes. Es que el historial del Partido Socialista es un historial repleto de casos de prostitución, o sea, lo siento muchísimo, pero es así. Y el otro día yo recuerdo esto, hablándolo en una tertulia, dice, el PP también tuvo, y digo, mira, que no toquemos las narices, o sea, que guarros habrá en todas partes, pero vamos a dejarnos de historias. Es que la historia de los casos de corrupción del Partido Socialista acaban sistemáticamente en gasto en prostitución y coca. Bueno, Sí, sí. Otro caso que recordábamos era el de Celestino Curbelo. Casimiro Curbelo. Casimiro Curbelo. Casimiro Es Curbelo verdad, en ese la se me había sauna de olvidado. Madrid, que le pillan con Con el su hijo, hijo. Bueno, pero ¿qué se metió al pagando hijo? con dinero, era senador, y además cuando le detiene la policía en estado de embriaguez, dijo que vosotros los policías Se hizo- estáis aquí para servirme a Se mí. hizo el ¿Qué mítico estáis de haciendo? no sabes quién soy yo, Este- que le debieron mirar a los policías y decir sí, un guarro.
Sí, claro que sabemos quién eres. Bueno, es lo que tú dices, ¿no? Que es que la historia de la corrupción del Partido Socialista va ligada a la prostitución. ¿Que habrá otros partidos que también tengan sus casos? Pues no digo que no, pero es que da la casualidad de que en los últimos grandes casos de corrupción del Partido Socialista, en todos aparece la prostitución de por medio. Además, de una forma casi enfermiza. Y de hecho, así lo puso de manifiesto la juez Mercedes Alaya en la sentencia de los ERE, que decía, es que había una afición, no me acuerdo la palabra que utilizaba, si era enfermiza o... Desmedida, me parece que es. Una afición desmedida a la prostitución, ¿no? Y lo mismo con el caso de Tito Berni. El mediador decía que cada vez que venía a Madrid le tenía que pagar prostitutas. O sea, es que no era decir un día, dos, no, es que era siempre. Recurrían de forma recurrente a la prostitución. Por cierto, que de Ábalos, vamos a irnos un momentín a coger un poquito de oxígeno y limpieza con Banca Mar, pero de Ábalos está saliendo también la historia de Perú, donde el señor que estaba allá, con la historia famosa de Fiadelso, que construyeron una casa con fines sociales y luego resulta que se la queda Ábalos, pues el señor que custodiaba aquello, Segundo Valle, también ha dicho que otra de las aficiones y de los gastos estrella era derivar dinero de los fondos sociales, ¿para qué? Para prostitutas. Y dices, pero de verdad, qué obsesión, pero qué vicio, qué vicio. Bueno, vámonos con algo que de vicio no tiene nada, que es muy sano, con Banca Mar. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya a tomar un poquito de oxígeno con Banca Marc, el banco más solvente de España. Bueno, estamos en pleno proceso de transformación digital y tecnológica en las empresas, pero hay otra cara de la moneda, atención, la gran cantidad de ciberataques. Bueno, la buena noticia es que se puede actuar. Para explicarlo nos acompaña Alfredo Merino, gerente de desarrollo de negocio de Banca Marc. Bien, los ciberataques tienen consecuencias muy reales en la operatividad diaria de las empresas. ¿Cómo afectan estos ciberincidentes en el día a día de una empresa y cuáles son las consecuencias? Hola Carlos, pues nos van a afectar de distinta manera en función de la tipología de incidente. Por ejemplo, los ataques de ransomware van a bloquear nuestros sistemas y van a impedir que nos relacionemos habitualmente con los clientes e incluso nos van a impedir que hagamos las operaciones más básicas. Esto lo que hace es provocarnos un perjuicio económico en cuestión de horas. Por otro lado, los ataques de exposición de datos de terceros, es decir, las brechas de seguridad, no me provocan un perjuicio económico en el corto plazo, pero sí me exponen a procesos legales y a potenciales sanciones regulatorias. Y esto lo que va a hacer básicamente es erosionar la confianza de nuestros clientes y de nuestros proveedores y va a dañar de manera importante mi imagen y mi reputación. Por tanto, en función de la tipología del incidente, nos va a afectar económicamente o incluso nos va a afectar de otra manera con el daño reputacional o el daño de imagen. Alfredo, ¿cuáles son los retos y pasos a seguir para mitigar esta exposición y proteger a la empresa? Pues los retos son muchos. Desde luego las empresas deberían acometer procesos de protección integral, dando una serie de pasos, el primero de los cuales es la actualización permanente, ya que los incidentes y los ataques están en constante evolución. Esto lo que nos implica es que vamos a tener que hacer una inversión en tecnología, por un lado, pero también vamos a tener que invertir en algo tan importante y tan estratégico como es la formación y la capacitación de los empleados. Otro de los puntos importantes es acometer planes preventivos, como por ejemplo el respaldo de la información a través de copias de seguridad o los planes de detección y de respuesta temprana y, por supuesto, cuando todo falla, contar con un seguro de protección ciber que me va a acompañar financieramente en todo el proceso. En definitiva, en este camino que tienen que emprender las empresas, lo más importante es la planificación, la formación, la prevención y, por último, la protección. Y Alfredo, última pregunta, ¿cómo trabaja un seguro ciber para la empresa en caso de que sea necesario? Bueno, cuando se produce un incidente, la rapidez y efectividad de la respuesta son claves y van a marcar la diferencia entre un incidente contenido o una crisis mucho más compleja. Aquí el seguro ciber va a trabajar para nosotros en distintas fases. En primer lugar, la activación de la cobertura y la evaluación de la magnitud de este incidente. Por otro lado, el segundo paso sería el soporte técnico y el soporte legal y la mitigación y, por tanto, la contención de los daños durante el incidente. Y, por último, lo concreto del seguro en función de los términos y condiciones de la póliza, pues asumirá los costes de todo el proceso. Al final, en resumen, una póliza de seguro ciber, pues básicamente es un salvavidas integral que nos va a acompañar y nos va a ayudar en la gestión de la crisis.
En este sentido, Bancamar cuenta con un seguro de protección ciber para empresas que va dirigido fundamentalmente para la continuidad de las operaciones en caso de que se produzca algún incidente. Desde luego, para la configuración de la mejor cobertura, recomendamos a las personas que nos están viendo que contacten con Bancamar, que cuenta con gestores especializados en pues adaptar estas coberturas a las necesidades concretas del cliente. Pues Alfredo, muchísimas gracias por supuesto a Bancamar y nos volvemos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues ya estamos de vuelta, vamos a escuchar a Patxi López. Por cierto, Patxi López se puso muy nervioso porque en el caso Tito Berni había una especie de combinado que era se va a cenar al Ramsés y luego se iban algunos al pub Sombras. Y entonces Navarro Tacoronte, que era el famoso mediador, por eso se le llamó el caso mediador, dijo, en las cenas estaba Patxi López. Se puso de un nervioso, yo no he estado nunca. Bueno, Patxi López. Una ley en la que, entre otras cosas, también se reconoce la condición de víctimas directas a todas las personas que están siendo prostituidas en situación de proxenetismo. Es decir, una muestra más de que mientras otros siguen jugando en el fango, nosotros estamos haciendo política para avanzar en derechos, en igualdad, en libertad. Lo mismo tuvo un amotinamiento interno en el Partido Socialista después de decir esto. ¿Te imaginas? Nos ha llamado fango. Yo es que hay una cosa que no entiendo, ¿no? Y es que salgan diciendo esto y no sean capaces, porque además tampoco veo el perjuicio en criticar a quien ya está imputado, a quien tiene pues todo el historial que tiene, en criticarlo abiertamente, ¿no? Pero al final son estos principios de la izquierda de, bueno, hoy tengo estos y si no mañana los cambio. Y esto lo hemos visto también con el caso de Rejón y Monedero, que a mí me pareció tremendo. Más allá de que cada uno pueda pensar si es agresión, si es acoso, si son unos babosos, lo que está claro es que, por ejemplo, en el caso de Monedero tenemos testimonios de todas las feministas de la órbita de Podemos reconociendo que para ellas sí era un acoso, pero que no lo denunciaron para no perjudicar al partido. Y esto es lo mismo que pasa con la prostitución. No vamos a criticar a nuestros compañeros que se van con prostitutas y además con dinero público, no vayamos a organizar aquí una tremenda y perjudiquemos al partido, ¿no? Y esto es tremendo, es de un cinismo absoluto y yo creo que da buena cuenta de la izquierda que sufrimos en España, política y, como decía antes, también mediática, porque la izquierda mediática es cómplice de todas estas cosas. Ponme el chimpún, Luis Fer, simplemente quiero decir una cosa, o sea, yo el entorno del Partido Socialista lo conozco poquísimo, de otros partidos sí conozco. Los cotilleos son no el día a día ni el minuto al minuto, son el segundo a segundo. En los partidos todos saben lo que hacen todo el resto. O sea, de lo malo lo saben todo. De hecho, se utilizan, se hacen dossiers. Todo el mundo se espía a todo el mundo en los partidos. Vamos, traducido, que si había gente que se iba de prostitutas, lo sabían absolutamente todos, porque se hacen todos un espionaje de 3 pares de narices. Vamos, que todos estos dignos sabían perfectamente lo del Don Ángelo, sabían perfectamente lo del caso Fafe, sabían perfectamente lo de Tito Berni, lo sabían, sí o sí. Son amantes de la prostitución y quieren abolirla. Les gusta el juego sucio con las chicas y dicen que eso es delito. La izquierda en este país es la más hipócrita, no sé si del resto de Europa, pero sí, desde luego, la izquierda española es la más hipócrita en el tratamiento de las mujeres. Construyen un relato para saltárselo en el momento en el que dejan el micrófono. Bueno, no se vayan ustedes, nos vamos a ir con una entrevista con Francisco Barea. Francisco Barea es el responsable de la Autoridad Portuaria del Ferrol. Porque les hemos tenido que contar lo que hace la gente que está destruyendo España. Bueno, pues hay gente que se dedica a construirla, no se lo pierdan. Y después, además, el bloque de Bea García.